Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente reunidos, una nueva oportunidad de reunirnos en la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Estamos estudiando el tercer ciclo de nuestro currículo, Formando un Pueblo. Y como estamos en la época de Navidad, obviamente vamos a tratar de aprender cosas de la Navidad. Estamos siempre agradecidos de Dios por la oportunidad de volver a reunirnos. También estamos agradecidos de Dios porque la Academia de Discipulado estará volviendo a las reuniones presenciales muy pronto. Otros motivos de agradecimiento, obviamente. Estamos agradecidos de la vida que florece en la congregación, como lo vimos en la reunión del pasado sábado con motivo de la cena de Navidad, como lo vimos en el culto congregacional de ayer domingo, como vemos en los jóvenes, en las damas, tantas señales de florecer en la congregación que le agradecemos a Dios. La vida de comunidad que nosotros mostremos es el mejor mensaje para las personas que nosotros conocemos. De la forma en que vivimos en comunidad es la forma en que las personas conocen a Cristo por medio nuestro. Cuando pensamos en los tiempos que hemos vivido en los pasados 2 años, vemos que durante ese tiempo de prueba Dios estuvo presente. Aun cuando parecía que no había alternativas, que todo estaba demasiado difícil, Dios estuvo presente. Nos vimos obligados a salir de la zona de comodidad y el resultado ha sido bueno. Esta reunión en el nombre de Cristo la llevamos a cabo por el medio virtual que al principio nos atemorizaba tanto, ¿verdad? Pero que fue el medio que Dios nos proveyó y que funcionó. Gracias a Dios por eso. Como decíamos, estamos en la época de Navidad y en ese evento del nacimiento de Jesús hay tantos mensajes para cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver una forma de comprender ese mensaje desde el punto de vista de la forma en que actuamos en la vida, que hemos puesto a pensar en el significado de que seamos protagonistas de nuestra vida. Nos hemos puesto a ver ese protagonismo. ¿Qué es lo que sucede? La alegría o la tristeza que veamos en nuestra vida depende de nosotros. Nosotros somos los protagonistas, nadie más. Frecuentemente escuchamos decir que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús. ¿Cómo podemos decir eso si nosotros somos personas de carne y hueso? ¿Qué significa eso? Que estamos sujetos a padecimientos, a dolores, a errores que causan dolor, que somos incapaces de muchas maneras. ¿Por qué podemos decir entonces que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús? Podemos decirlo cuando nos damos cuenta de que el pecado, la tristeza, el vacío interior, el aislamiento son parte de esta vida, pero no somos esclavos de ellos. Quienes se dejan salvar por Cristo son liberados de la esclavitud del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría después de cada tormenta. ¿Cuál es el riesgo en el mundo de hoy? Pues que hoy en día podemos vivir en una tristeza que realmente es el individualismo. Cuando yo pienso en mí como centro del mundo, pienso que si yo estoy bien, todo está bien. Eso es individualismo y eso causa tristeza. Esa tristeza nace de acostumbrarnos a la comodidad también y de acostumbrarnos a pensar en tener y tener cosas y cosas, tener más cosas, en tener y en tener. Todo eso causa tristeza. También nos provoca tristeza cuando nos enfocamos en la búsqueda enfermiza, no en la búsqueda sana de placeres, en la búsqueda enfermiza de placeres. Placeres que son realmente superficiales, que duran un poquito, que no impactan profundamente la vida. O cuando dejamos de pensar en los demás y desarrollamos una conciencia aislada de los demás.
Eso es dejar de tener hambre de justicia para los demás. Esas cosas causan tristeza. Pero nada de eso es compatible con la vida de aquel que se encontró con Cristo, ¿verdad? O sea, esos elementos que mencioné, el individualismo, el egoísmo, la materialidad, el pensar que si tenemos somos valiosos, todo eso es parte de la vida ajena a Cristo. Cuando la vida interior se encierra en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ahí ya no entran los pobres, los necesitados, los enfermos, ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se disfruta la alegría de ese amor, ¿verdad? Ya no palpita, ya no sentimos el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corremos ese riesgo, obviamente. Cierto y permanente, ese riesgo es constante. Nuestra naturaleza humana nos lleva a caer en esa tristeza y nos puede convertir en personas con resentimiento, personas quejosas, personas sin alegría. Esa vida no es la opción de una vida digna y plena, ¿verdad? Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Dios escribió un propósito para su vida y para mi vida. Es como si Dios hubiera escrito el guión de una obra dramática donde cada uno de nosotros, adivine usted es el protagonista de esa obra, ¿verdad? La obra que Dios escribió para nuestra vida no es una historia de tristeza, no es una historia triste para el protagonista, aunque siempre esa vida se enfrentará al camino de la tristeza, a los eventos negativos. Pero el protagonista magistral va a saber decidir en esos momentos cómo enfrentar esas situaciones. Vamos a aprovechar esta época de Adviento, la época de esperar, prepararnos para el nacimiento de Jesús, para aprender cómo se puede ser un buen protagonista de esa vida y poder ver alegría en lugar de tristeza. La meta transformadora para la reunión de hoy, la meta que nos cambia es que nuestra actuación en el escenario de nuestra vida responda perfectamente al director de la obra. ¿Quién es el director de la obra? Nuestro Dios. Vamos a pensar en eso usando dos ejemplos o dos modelos de protagonistas. Esos modelos nos sirven a nosotros para aprender y para aplicar como protagonistas en nuestra propia historia lo que aprendemos de ellos. Y hay que hacer un aviso. Hay que hacer antes que nada una anticipación y decirle que no podemos idealizar a los protagonistas, pensando que son perfectos y que por lo tanto estaban en ventaja sobre nosotros. Eran seres humanos, tan imperfectos como nosotros. Si fuera así, que ellos eran personas perfectas, súper equipados, ¿verdad? Si fuera así, no podríamos aplicar sus ejemplos en nuestra vida. Ellos estaban sujetos a las mismas debilidades, a las mismas imperfecciones debido a su naturaleza pecaminosa, igual que nosotros. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que en la obra que vamos a presentar, el libreto, el guión, esto es, la Biblia, no nos presenta todos los detalles, pero sabemos que estos personajes tuvieron reacciones humanas semejantes a la suya y a la mía. Eran personas. El primer escenario es donde vemos a María como protagonista. En el escenario de María, según lo vemos en el Evangelio según San Lucas, en el primer capítulo, lo mencionamos el lunes pasado, ¿verdad? El Evangelio de Lucas está presentado de forma tal que una persona como nosotros pudiera entender todos esos eventos que habían ocurrido dentro de una cultura judía, en un momento de enfrentamiento con los romanos, en unas circunstancias bien difíciles, pero que nosotros podamos entender. Ese era el propósito cuando Lucas organiza esa presentación del Evangelio. Y ahí encontramos a una jovencita judía. Y cuando digo jovencita, es jovencita. Más o menos entre 13 a 14 años. Imagínese usted, adolescente.
Era virgen y estaba desposada, es decir, su matrimonio estaba arreglado con un varón llamado José. Es visitada por un ángel y ustedes saben la historia ya, ¿verdad? Ese ángel Gabriel le da un mensaje de parte de Dios. Hemos escuchado antes ese mensaje y hoy lo vamos a escuchar y vamos a ver otro elemento, otro ángulo de este asunto. Ahí el arcángel Gabriel le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Te ha favorecido, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y nos avisa, nos anticipa, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, el Señor Jesucristo, el Mesías. En la conversación, en la reacción más bien de María, le pregunta: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. La primera pregunta de María surge de la imposibilidad física de que ella fuera madre. Era una imposibilidad, imposible que eso ocurriera, ¿verdad? Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, es decir, de forma milagrosa también. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Importante para nosotros, dentro de todo este tumulto, ver que ese discurso termina con una afirmación que nos cubre a nosotros. Nada hay imposible para el Dios suyo y mío. Pero ¿qué resultados, qué consecuencias, qué repercusiones hubo o habría en la vida de María? Imagínese usted, 13 o 14 años, desposada, es decir, ya con un compromiso matrimonial en una sociedad tan conservadora, legalista como aquella, recibir la noticia de que va a ser madre. Noticia inesperada, obviamente, ¿verdad? Perturbadora. La Biblia dice que ella fue perturbada, se turbó. La palabra perturbarse, perturbadora, implica un conflicto de tal gravedad que lo deja a usted en shock, que no puede reaccionar, que no sabe cómo reaccionar, que no tiene recursos para reaccionar, ni tiene claridad mental para pensar en ese momento, ¿verdad? Eso es una crisis emocional. Y eso implica temor, miedo, preocupación, un elemento de alegría porque le anuncian la maternidad, obviamente, ¿verdad? Función esencial de la mujer. Así que hay una mezcla de emociones que la perturban, la desorientan, la confunden. Ella tenía que aceptar un compromiso matrimonial a esa temprana edad, imagínense, con ese nivel de inmadurez. Obviamente esos compromisos matrimoniales eran impuestos por la sociedad por medio de los padres, ¿verdad? Y ahí estaba María. ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros en esa situación? Imagínese usted. Tenía que asumir la responsabilidad y sujetarse a una situación social sumamente complicada a tan temprana edad. Difícil, ¿verdad? Parece ser como una crisis demasiado grande para aquella jovencita. Enfrentó un embarazo inesperado, algo inusual, inexplicable, fuera de matrimonio, es decir, que eso era ilegal, equivalente a un adulterio, que era castigado con la muerte.
Un embarazo es difícil de ocultar, así que aquella situación era una bomba de tiempo que iba a explotar cuando todo el mundo le preguntara, ¿qué te pasa, María? Así que sería inevitable que familiares y vecinos y todo el mundo allí murmurara. Y algunos hablarían abiertamente en contra de ella, ¿verdad? Mostrando desconfianza, mostrando obviamente rechazo a nivel de que le podía costar una sentencia de muerte por adulterio, ¿verdad? Tenía la responsabilidad de notificarle a José, su, su prometido, ¿verdad? Lo que había pasado. Pero eso conllevaba enfrentar una reacción que ella desconocía. ¿Cómo iba a reaccionar José? ¿Qué decisión iba a tomar José, verdad? Esa historia de María tiene reflejos que se parecen a alguna situación que alguno de nosotros ha vivido en su vida o que todos nosotros hemos vivido, porque todos nos hemos enfrentado, obviamente, no a la situación específica de María, pero a conflictos donde los dos extremos son negativos. A ese tipo de situaciones nos hemos enfrentado. Usted se ha visto en una situación donde hay un límite, donde lo que parece haber es un abismo, donde no hay salida o solución. ¿Cuáles situaciones de esas que le viran el mundo al revés a uno usted ha enfrentado? ¿Cuál ha sido su reacción? Escapar de la situación, correr, como decimos las personas en este país, en muchos países del mundo. Me montaría en un avión y me iría sin destino. Ese es el escapar, ¿verdad? ¿Ha sentido usted que no puede reaccionar, que se siente en shock? ¿Ha pensado que no existe ninguna salida? Que aunque trata de moverse, no puede. El organismo no reacciona. Así estaba María. Imagínese usted protagonista de un drama como ese. El escenario 2 es el que tenemos protagonizando a José. La realidad de José la encontramos en el Evangelio según San Mateo. Era un hombre en edad de casamiento. Antes de que se juntara con María, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y ella le va a informar eso. José, su marido, como era justo, era una persona justa, ¿verdad? Y no quería infamarla, es decir, como desacreditarla, quitarle la honra, el buen nombre. La quiso dejar secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué repercusiones, qué resultados, qué consecuencias hubo en la vida de José, protagonista de una crisis donde él se sentía en medio de un torbellino del cual él no había tenido culpa o responsabilidad, recibiendo la noticia de María de la cual él no había sido testigo? Era la palabra de María, ¿verdad? Cuando ocurre este suceso, ya María estaba desposada, comprometida con él. Había un compromiso oficial ante la ley, ¿verdad? La lectura bíblica menciona a José como su marido. De hecho, legalmente era ya su marido. Pero hace la salvedad de que aún no se habían juntado como pareja. La noticia de María llevó a José a tomar una decisión firme y cautelosa, ya que la vida de ella estaba en peligro. El protagonista José pensó en el bienestar de María. Cuando nosotros somos los protagonistas, pensamos en el bienestar de la otra persona. La conversación entre José y María tiene que haber sido una de mucha tensión, de cuestionamientos serios, cuestionamientos que podían costar vidas.
José vivió los peores momentos de su vida. La confusión, la decepción, la vergüenza, la tristeza, el temor, la preocupación, la desesperación. Bueno, y la traición también. Uno de los temores, de las ideas que vienen a su mente es eso. ¿Cómo María me ha traicionado? ¿Cómo creerle a María una explicación que era totalmente absurda? ¿Cómo enfrentar y explicar a familiares y conocidos el cambio de planes que equivalía a un divorcio? ¿Cómo explicar ese cambio? ¿Cómo actuar sin poner en riesgo a una persona que él amaba? ¿Habría algún testigo que pudiera hablar a favor de María? Cuando nos hemos visto en conflictos como los que vivieron José y María, miramos a todos lados, es negativo. Ante situaciones que parecen no tener salida, ¿cuál será nuestra actitud? Vamos a pensar en José, protagonista de aquel drama, y podemos evaluar su forma de enfrentarlo y usar ese modelo para nuestra vida. Reconocer que este suceso no era obra de la casualidad, como José lo hizo, que era obra de Dios para cumplir su plan de redención para la humanidad, cuesta. ¿Cuántos de nosotros estaríamos obrando en esa situación? ¿Cuántos de nosotros podríamos entender que Dios usó estos personajes para cumplir su voluntad y su propósito? ¿Podríamos nosotros entender que Dios tuvo mucho cuidado cuando eligió a María y cuando le eligió a él? ¿Por qué? Que eligió a personas íntegras, justas, sumisas, temerosas de Dios. Se vio enaltecido él en ese momento cuando todo el mundo lo hubiera humillado, sintiendo que Dios le había elegido y que eso era una gran distinción. La respuesta de ellos fue de obediencia y de sometimiento, no fue de cuestionamiento, aunque los cuestionamientos pasaron por su mente, pero las acciones que tomaron fueron de obediencia. María le dijo al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y despertando José del sueño, en el caso de José vemos que hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció maritalmente hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús, según nos describe en Mateo 1. Estos protagonistas, María y José, cumplían con los requisitos para ser seleccionados y para actuar, para llevar a cabo el papel protagónico en aquella obra y cumplir de esa manera el propósito de la obra, el propósito de Dios para esa vida. El Espíritu Santo estuvo en control de toda la situación, como está en control de todas las situaciones de nuestra vida, aunque nosotros dudemos de eso. Y aunque nosotros a veces tratamos de retomar, de quitarle el control al Espíritu Santo de las situaciones de la vida para nosotros actuar por nuestra propia cuenta. El encuentro con la prima de María, con Elizabeth, confirmó su experiencia con el ángel y le trajo tal alegría que produjo lo que se llama el cántico de agradecimiento y de exaltación a Dios de María. Dijo ella: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos les colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías.
acudió en su ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres. Mostró misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Y ahí estamos nosotros incluidos. En el momento más crucial de la vida de José, Dios les revela el gran misterio y lo que tenía que hacer, como nos revela a nosotros. Aunque nosotros, a diferencia de José, muchas veces no aceptamos la revelación, no creemos lo que dice el mensaje de Dios, revelado de múltiples maneras. ¿Podrían estos protagonistas, María y José, negarse a ejecutar la voluntad de Dios? Bueno, ellos pudieran haber rechazado la oportunidad de cumplir la voluntad de Dios. Dios no les obligó, Dios les informó y ellos decidieron. ¿Podrían ellos hacer valer su derecho a negarse? Nadie puede ir en contra de Dios, pero los seres humanos recibimos de Dios la opción de decidir. Como siempre, los seres humanos hemos tenido opción. Vamos a recordar a Jonás y a todos los que se han negado a someterse a la voluntad divina. Se niegan. Negarse a incumplir la voluntad de Dios complica las cosas. Podemos hacerlo, pero nos complica las cosas. Realmente, la mayoría de las veces nos negamos a cumplir la voluntad de Dios y nuestras vidas se complican. Al considerar el legado de la fe de estos protagonistas, de María y de José, y la experiencia sobrenatural que experimentaron, era un hecho que aceptarían la voluntad de Dios porque vieron la mano de Dios. Y la vieron porque tenían los ojos abiertos. Por eso fueron escogidos, por eso hallaron gracia delante de Dios. Nosotros tenemos también la oportunidad de ver la mano de Dios, pero si nosotros no queremos abrir los ojos, si queremos estar dormidos, no vemos a Dios obrando, obviamente, ¿verdad? Nadie tiene el derecho o la oportunidad de negarse a esa actuación, pero lo hacemos. No tenemos, no está en nuestras manos hacerlo, como no estuvo en las manos de Adán y de Eva hacerlo, pero lo hicieron, fueron en contra de la voluntad de Dios. Y todo es un asunto de las opciones que tomamos, de las decisiones que tomamos. ¿Qué reflexión podemos hacer? En primer lugar, que deberíamos pensar en estos momentos, ¿en qué obra somos protagonistas nosotros? ¿Cómo es su vida? ¿Cuál es el papel que estamos realizando en nuestras vidas? ¿Estamos actuando conforme a la voluntad del director de nuestra vida, que es Dios? ¿O estamos obrando de la forma diferente a María y José, de la forma desobediente? Deberíamos saber que Dios nos pondrá en nuevos escenarios, en nuevas situaciones para hacernos mejores protagonistas. Nos dará otras pruebas, pero esas otras pruebas son otras oportunidades de obedecer. Son otras oportunidades de hacer lo que hizo María y lo que hizo José, que se adaptaron, se doblegaron, se humillaron, la palabra que usted quiera usar, aceptaron la voluntad de Dios. Tal vez esos nuevos escenarios sean como cuidar a algún familiar, tener un trabajo diferente, enfrentarnos a una enfermedad, a un nuevo ministerio, la llegada de un niño o de otra persona a la familia, o la separación o la pérdida de algún miembro de la familia. Dios pretende de cada uno de nosotros, protagonistas de nuestra vida, en cada situación o cada escenario, que todo el que nos vea actuar quede admirado con el director de la obra. Quede admirado cuando vea la manera en que el director de la obra nos dirige y nos lleva de la mano. Confiar que en cada escenario Él nos dará toda la ayuda necesaria para ser sus protagonistas magistrales. Esa es la médula de esta reunión. Confiar que aunque nos encontremos como María se encontró, como José se encontró, en una situación límite, saber que Él, Dios, nos está dando toda
la ayuda necesaria, todos los recursos necesarios y que Él nos puede llevar, si lo aceptamos, al cumplimiento del propósito de esa vida. Vamos a terminar agradeciendo, como siempre, a ustedes que están aquí, que estamos reunidos hoy, y a Dios por esta reunión y por todo lo que hemos visto hoy, agradeciéndole la oportunidad de pensar en todo esto, pidiéndole que nos ayude a comprender el valor de estos dos modelos para usarlos en nuestra vida. Que Dios nos bendiga.